apóstoles, necesitamos entender, fue único. Yo voy a repetir eso. El ministerio de los apóstoles de Jesucristo fue único. En el versículo 14 y el verso 16 vemos que era un poder único. Dice en Hechos capítulo 5 versículo 14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y fíjese lo que hacían, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Impresionante, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y algunos cuantos de ellos fueron sanos. Todos, absolutamente todos recibieron sanidad. Absolutamente todos fueron sanados. No quedó uno solo de ellos enfermo. Todos fueron sanos. Impresionante. Ellos estaban esperando, dice la Biblia, que por lo menos la sombra de Pedro les cayera encima. Dice el dicho que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cae encima. Y estos estaban esperando que la sombra de Pedro les cayera encima para recibir la sanidad. Era tal el poder de Dios obrando en este tiempo. Un poder único. Un poder único. La época apostólica es una época única. Es un poder único. Porque todos los enfermos fueron sanados. Miren, no quedó uno solo enfermo. Y fueron a las ciudades y la gente decía: vamos a Jerusalén. Y se vinieron de todas partes trayendo a los enfermos, y vinieron a Jerusalén para ser sanados, y recibieron la sanidad. Es algo extraordinario. Es algo que a veces uno definitivamente no alcanza a entender. Pero también les digo, no solamente que era un poder único, pero había un propósito único. Y el propósito es bien importante. Los apóstoles recibieron el don de sanidad durante el ministerio de Cristo. Vea Mateo capítulo 10, por favor. Y les quiero mostrar dentro del contexto bíblico lo que dice la Biblia en cuanto a la sanidad y en cuanto a esta época especial donde los apóstoles recibieron el don de sanidad durante el ministerio del Señor Jesucristo. Aquí en Mateo capítulo 10, fíjese muy bien, por favor, lo que dice la Biblia. Versículo 5: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Atención, versículo que sigue: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de ¿quién? De Israel. Usted debe de subrayar eso y entenderlo. Versículo 7: y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora fíjense la comisión: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Atención: de gracia recibisteis, dad de gracia. Estos apóstoles únicos, estos apóstoles que recibieron un poder único, tenían el propósito de confirmar con sus milagros, con los prodigios que Dios hizo por medio de ellos, que ellos eran los verdaderos enviados del Señor. Eran ellos, no eran otros. Ahora, es importante en el contexto bíblico entender lo siguiente:
es muy importante. Las señales y los prodigios en la Biblia siempre están dirigidos y enfocados a la nación, al pueblo de Israel. Siempre. Siempre. Ahora, me voy a adelantar a un punto que tengo, porque usted dice, pastor, ¿quiere decir que nosotros que no somos judíos no vamos a experimentar los milagros de Dios? Por supuesto que no quiere decir eso, porque usted y yo somos testigos y nosotros podemos contar los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Por supuesto. Por supuesto. Pero aquí el punto es que había un propósito. Las cosas no ocurren en la Biblia y en los planes del Señor solo por casualidad, solo porque ocurrieron cosas. No, Dios tenía un propósito especial. Y a estos hombres, como estamos leyendo aquí en Mateo, los envió para anunciar el evangelio del reino. Cristo vino a establecer su reino hace 2000 años con su pueblo Israel, pero los judíos lo rechazaron. Lo rechazaron. Note en el pasaje que incluso les dijo, ni siquiera vayan donde los samaritanos, que eran medio judíos, ni siquiera donde los samaritanos, vayan a la casa de Israel. Vayan a los judíos. ¿Por qué? Porque era lo que él había prometido desde antes, que iba a venir alguien haciendo señales, haciendo milagros y prodigios para que ellos creyeran. ¿Sí me estoy haciendo entender? Para que ellos se arrepintieran. Y ellos estaban confirmando su mensaje, que de verdad Dios los había enviado y que Dios les había dado el don de sanidad. Y entonces les dijo: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Ahora, fíjense aquí, al final del versículo 8, esto es tan lindo, tan importante, porque les dijo el Señor: de gracia recibieron. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dar de gracia. Voy a volver a decir eso, me gusta. Si ustedes recibieron de gracia, entonces hay que dar de gracia. Señoras y señores, en ninguna parte de la Biblia se enseña que para recibir un milagro de Dios hay que dar una ofrenda. En ninguna parte de la Biblia se enseña que para recibir la sanidad hay que sembrar una semilla. En ninguna parte de la Biblia. Porque los que recibimos de gracia damos. Amén. Qué pena, qué lamentable, que hay personas, pastores y líderes y predicadores lucrando con la sanidad de los enfermos. Lucrando, que es que haciendo milagros y ayudando a la gente a recuperar su salud. No es bíblico. No es bíblico. No les dijo el Señor: apóstoles, vayan a sanar, pero antes de sanar recojan una ofrendita. No les dijo. Les dijo: si ustedes recibieron de gracia, entonces den de gracia. Amén. ¿Verdad que es importante eso? ¿Verdad que es necesario que nosotros entendamos? Porque lamentablemente vivimos en una época donde falsos apóstoles, dice la Biblia, falsos apóstoles, en una época que no es de los apóstoles como los días de Cristo,
que tuvieron un poder